Hola compañeros y maestro, nosotros somos el equipo 4 que está integrado por Hernández Cruz, Amairani Nayeli, Hernández Rodríguez Estefanía, Quinares García, Carolina Lisset, Torres Cortés, Elsa Jacqueline y su servidor Neri Sandoval Kevin. Hablaremos sobre el tema 2, evaluación de las herramientas básicas de la retribución, que está conformado por los subtemas análisis y evaluación de la descripción de puestos, evaluación de puestos, evaluación por puntos, evaluación del desempeño, encuesta de salarios en zona geográfica, establecimiento de tabulador de sueldos y salarios. En el tema 2.1 hablaremos del análisis y evaluación de la descripción de puestos. Empezaremos hablando sobre su definición e importancia. El análisis de puestos se refiere a la descripción de las tareas, deberes y responsabilidades del cargo, así como de los requisitos que el ocupante necesita cumplir. Podemos establecer que el análisis de puestos es el proceso de investigación mediante el cual se determinan las tareas que componen el puesto, así como los conocimientos y condiciones que debe reunir una persona para poder desempeñar dichas tareas. El objetivo del análisis de puestos es una técnica que sigue un procedimiento, clasificando las actividades en grupos homogéneos, así como delimita sus fronteras. Calcula y propone conocimientos, habilidades y responsabilidades, que son necesarias para alcanzar el objetivo operacional del mismo, de tal manera que si no se observan esos resultados asignados de la investigación, será difícil lograr los objetivos organizacionales. En la estructura del análisis de puestos encontramos 4 áreas presentes en cualquier tipo o nivel de puesto. La primera área es requisitos intelectuales. Estas tienen que ver con las exigencias del cargo en lo referente a los requisitos intelectuales que el empleado debe poseer para desempeñar el cargo de manera adecuada. Y en estos incluyen factores de especificaciones como lo son instrucción básica, experiencia básica, adaptabilidad al cargo, iniciativa necesaria y aptitudes necesarias. La segunda área es requisitos físicos, y estos tienen que ver con la cantidad y continuidad de energía y de esfuerzos físico y mental requeridos, la fatiga provocada, así como la constitución física que necesita el empleado para desempeñar el cargo adecuadamente. Y esta área incluye factores como lo son el esfuerzo físico necesario, capacidad visual, destreza o habilidad y la constitución física necesaria. Por tercera área encontramos responsabilidades, y estas se refieren a la responsabilidad que tiene el ocupante del puesto, es decir, adicional al trabajo normal y sus funciones, por la supervisión del trabajo de sus subordinados, por el material, las herramientas o equipo que utiliza, el dinero, documentos o la información confidencial, entre otros. En esta encontramos que sus responsabilidades incluyen supervisión de personal, material, herramientas o equipo, dinero, títulos, valores o documentos, contactos internos o externos, y la información confidencial. Por último, encontramos las condiciones de trabajo. Estas se refieren a las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el trabajo y sus alrededores, que pueden hacerlo desagradable, molesto o sujeto a riesgos, lo cual exige que el ocupante del puesto se adapte para mantener su productividad y rendimiento en sus funciones. Incluyen las siguientes especificaciones: el ambiente de trabajo y riesgos. (2.2) Evaluación de puestos. ¿Qué es la evaluación de puestos? La evaluación de puestos es un sistema técnico para determinar la importancia de cada puesto en relación con los demás de una empresa, a fin de lograr la correcta organización y remuneraciones del personal. La evaluación de puestos nos permite determinar el valor relativo de cada puesto, como ya lo había dicho, según la importancia y contribución a los intereses de una organización.
En este proceso se consideran diferentes factores que dependen de la metodología utilizada, como por ejemplo las responsabilidades, las habilidades requeridas, el tipo de esfuerzo, las demandas exigidas, etc. Y bueno, ¿por qué hacer una evaluación de puestos en una organización? Al realizar las evaluaciones de puestos, empresas y colaboradores resultan beneficiados de maneras diferentes, ya que permiten generar y mantener la equidad interna, que nos dice que las organizaciones usualmente determinan el valor y niveles de sus puestos para poder asignar sueldos y beneficios de manera equitativa. Como número 2, tenemos el impactar positivamente en el clima laboral, que si los colaboradores perciben que su sueldo es justo, se evitarán conflictos y contribuirá a la satisfacción laboral. El número 3 es conocer la competitividad salarial, que algunos métodos de evaluación de puestos permiten comparar sueldos y beneficios de una empresa con los otorgados por otras, brindando la posibilidad de conocer el nivel de competitividad salarial de las organizaciones. Y como número 4 está el planear costos, que contar con una estructura salarial consistente y una política equitativa de salarios permite a las organizaciones planear sus presupuestos de manera más eficaz y confiable. Ahora, ¿para qué sirve la evaluación de puestos de trabajo? Como número 1, la construcción y gestión de una base de datos. El Departamento de Recursos Humanos debe contar con una base de datos amplia y bien organizada. Esta base se puede manejar a partir de informes de recursos humanos con los que estimar el impacto de las acciones del departamento, advertir inconvenientes y oportunidades en tiempo real. El número 2 es la valoración de puestos de trabajo para precisar los salarios. Como ya había mencionado antes, la evaluación de puestos de trabajo debe enfocarse dentro de los distintos aspectos que abarca en establecer el salario justo de acuerdo con las responsabilidades y el cargo ocupado por el empleado. Es posible que dependiendo del país haya distintos estatutos legales que regulen este aspecto. El número 3 es iniciar procesos de captación. Una vez que la organización definió su organigrama y estableció los salarios de acuerdo con el puesto, ya puede abrir un proceso de reclutamiento para cubrir aquellos puestos que considere necesarios o para los que el personal con el que ya cuente no esté capacitado. El número siguiente es el reconocimiento de áreas críticas, que durante la evaluación de puestos de trabajo se puede evaluar la eficiencia de los métodos de capacitación o los usados por el reclutador. El siguiente es fomentar la equidad, para fomentar prácticas equitativas e inclusivas, para lograr grupos de trabajo enfocados en la diversidad. Y por último les voy a decir los objetivos de la evaluación de puestos, que el primero permite determinar de forma objetiva las tareas, esfuerzos o requerimientos de cada puesto de trabajo. El siguiente es permitir valorar de forma más sencilla los riesgos laborales inherentes a cada puesto de trabajo. El tercero ayuda a mejorar la gestión de recursos humanos y el aprovechamiento de talento. El número 4, realizar una clasificación profesional más flexible y adaptada a la realidad y necesidades de la empresa. Y el último, cuando se hace una evaluación de puestos de trabajo con perspectiva de género, permite corregir situaciones de discriminación al ponerlas de manifiesto en un riesgo salarial obligatorio o auditoría retributiva. 2.2.1 Evaluación por puntos. La evaluación por puntos es el método más utilizado para la evaluación de puestos. Bajo este método, los puestos se dividen en función de varios factores como la habilidad, el esfuerzo, la formación, el conocimiento, los peligros, la responsabilidad, etc. Posteriormente, se asignan puntos a cada uno de estos factores. Los puntos se dan a factores dependiendo de su importancia para realizar el trabajo. Una vez asignados, se suman. Luego, los puestos de trabajo con un total similar de puntos se colocan en grados de pago similares. La suma de puntos da un índice de la importancia relativa de los puestos de trabajo que están calificados. El procedimiento que se sigue en la determinación de evaluación por puntos es: el primer paso, determinar los puestos a evaluar. Los puestos deben contener todos los elementos posibles que se utilizarán por método, así como perfiles, funciones y niveles de responsabilidad. 2. Decidir sobre los factores que se utilizarán para analizar y evaluar los puestos.
El número de factores debe ser limitado, debido a que a demasiados factores pueden resultar en un esquema excesivamente complejo con superposición y duplicación de factores. 3. Definir los factores claramente en escrito. Esto es necesario para asegurar que los diferentes evaluadores de puestos interpreten un factor particular en el mismo sentido. 4. Determinar los grados de cada factor y asignar el valor en puntos a cada grado. Los valores en puntos que se asignan a los diferentes grados tendrán una progresión aritmética. Y finalmente, los valores monetarios se asignan a los puntos. Para este propósito, se añaden puntos para dar el valor total de un puesto. Su valor se traduce, entonces, en términos monetarios con una fórmula ya predeterminada. Ventajas de la evaluación por puntos. Es el método más complejo y exacto de evaluación de puestos. El prejuicio y el juicio humano son minimizados, es decir, el sistema no puede ser manipulado fácilmente. Siendo un método sistemático, los colaboradores de la organización favorecen este método. Las escalas desarrolladas con este método se pueden utilizar durante mucho tiempo. Y los puestos se pueden colocar fácilmente en las categorías que obedecen a un rango de puntos. Las desventajas son: es un método que requiere mucho tiempo y es costoso. Es difícil de entender para aquellos que no están familiarizados con el tema. Se requiere mucho trabajo de oficina para analizar, evaluar los puestos y establecer las escalas. Y por último, no siempre es adecuado para trabajos gerenciales en los que el contenido de los puestos no es medible en términos cuantitativos, aunque algunos métodos incluyen la gestión. 2.2.2 Evaluación del desempeño. Definimos la evaluación del desempeño como el sistema que mide de forma objetiva e integral la conducta profesional, las competencias, el rendimiento y la productividad. En definitiva, cómo es la persona, qué hace y qué logra. La evaluación del desempeño servía en el pasado para comprobar el grado de cumplimiento de las expectativas y los objetivos propuestos a nivel individual. Sin embargo, el concepto y los métodos han variado a lo largo del tiempo para añadir aspectos como las habilidades, aptitudes, relaciones con compañeros, responsabilidad y cualquier variable relacionada con el desempeño. Es fundamental que la herramienta de evaluación del desempeño mida todos los parámetros profesionales y que esa información sirva para el negocio, ya sea para mejorar o para formar al empleado. Y es clave que sea un proceso continuo para que tenga utilidad para la empresa. La evaluación del desempeño será realmente efectiva cuando sienta que le ayuda a mejorar en sus tareas y en su crecimiento profesional. No es un método para castigar o incidir en errores. Los beneficios de una buena evaluación se dan a corto, mediano y largo plazo. Los principales beneficiarios son el individuo, el gerente y la organización. Para el gerente, los beneficios son evaluar el desempeño y comportamiento de sus subordinados, con base en factores de evaluación, y contar con un sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad. Proporcionar medidas para mejorar el estándar de desempeño de sus subordinados. Comunicarse con sus subordinados para hacerles saber que la evaluación de desempeño es un sistema objetivo que les permite saber cómo es su desempeño. Los beneficios para la persona son conocer los aspectos del comportamiento y desempeño que la empresa valora, conocer las expectativas de su líder y en cuanto a su desempeño, y según su evaluación, conocer sus puntos fuertes y débiles. Conocer las medidas que el líder toma para mejorar su desempeño, programas de capacitación, de desarrollo, etc. Y las que el propio subordinado debe realizar por cuenta propia, como son aprendizaje, corrección de errores, calidad, atención en el trabajo, cursos, etc. Y por último, les sirve para hacer una autoevaluación y crítica personal en cuanto a su desarrollo y control personal. Por último, los beneficios para la organización son que evalúa su potencial humano de corto, mediano y largo plazo y definir la contribución de cada empleado. Identifica a los empleados que necesitan rotarse y o perfeccionarse en determinadas áreas de actividad y seleccionar a quienes estén listos para un ascenso o transferencia. Dinamizar su política de RH mediante oportunidades a los empleados, como son ascensos, crecimiento y desarrollo personal, con el estímulo a la productividad y la mejora de las relaciones humanas en el trabajo. Tema 2.3. Encuesta de salarios por zona geográfica. Empecemos por qué es
una encuesta salarial. Nos dice que es un medio para obtener datos con respecto a lo que otras empresas pagan por sus puestos específicos o clases de puestos dentro de un mercado laboral. Nos dice que hay empresas especializadas que realizan encuestas de salarios y estas investigan si las empresas están por encima o debajo de las otras empresas de la zona, no importando si son o no de la competencia. También vemos que al realizar una encuesta salarial, la empresa debe seleccionar los puestos que considera de referencia para probar su estructura salarial. Esas podrán ser puestos fáciles de identificar en el mercado o puestos que representan sectores de actividad en la empresa. Se escogen puestos de referencia que representen por una parte al mercado laboral y al trabajo y de la estructura de salarios de una empresa. Tipos de encuestas: encuestas de puestos representativos, encuestas de un ramo giro, encuestas regionales y encuestas con propósitos específicos. El siguiente paso después de definir los puestos referenciales y las empresas muestras es reunir la información necesaria para investigación de la encuesta salarial. Esta se puede reunir por medio de cuestionamientos a las empresas participantes, reuniones de asociaciones de empresas, entre otros. Por último, el establecimiento de franjas salariales nos permite tener una orientación y una filosofía de la organización en lo que corresponde a la remuneración de sus empleados. Una política salarial debe contener estructura de cargos y salarios de admisión para diversas clases de salarios y la prevención de reajustes salariales. 2.4. Establecimiento del tabulador de sueldos y salarios. Principalmente, ¿qué es un tabulador de salarios? Es un documento que delimita los niveles máximo y mínimo para retribuir un puesto genérico de trabajo y permite flexibilidad a las dependencias y entidades para asignar sueldos a los cargos específicos de los mismos, así como también establece un mínimo y hasta un máximo para cada uno de ellos y marca un sueldo único para cada categoría. La importancia del tabulador de sueldos y salarios, pues es que un tabulador de sueldos y salarios señala los valores monetarios que deben corresponder a las diferentes categorías de puestos. Existen dos tipos de tabuladores. Uno de ellos son los rígidos, que marcan un sueldo único para cada categoría, y el flexible, que establece desde un mínimo hasta un máximo para cada uno de ellos. Un programa de administración de sueldos persigue dos objetivos, el cual es la equidad interna, y para lograr este objetivo debe haber correspondencia entre los montos pagados por el desempeño de un trabajo determinado y la importancia relativa a este respecto a los demás de la organización. Dentro de las principales causas de inequidad podemos señalar la ausencia de un sistema de administración de remuneraciones, la calificación inadecuada de méritos, los favoritismos y discriminación, la falta de aumentos o aumentos incorrectos en promociones, así como también las presiones de jefes y empleados. También está lo que es la competitividad en el mercado de trabajo. La globalización ha traído en consecuencia, respecto del monto de los salarios, una importante contracción que impacta a los ocupantes de la mayor parte de los puestos en la generalidad de las organizaciones. Por ello, hoy en día es difícil hablar del salario remunerador. Sin embargo, la práctica habitual en la administración consiste en asignar a los diferentes puestos montos semejantes a los que paga en promedio el mercado de trabajo a puestos semejantes. Algunas organizaciones deciden establecer por política estar un determinado porcentaje por abajo o por encima de dicho promedio. La política salarial es el conjunto de principios y directrices que reflejan la orientación y la filosofía de la organización. No es estática, por el contrario, es dinámica, lo cual quiere decir que evoluciona y se perfecciona. La política salarial debe de contener una estructura de cargos y salarios, salarios de admisión para las diversas clases salariales, así como también la previsión de reajustes salariales colectivos o individuales,
por promoción, adecuación y o méritos. Cuando un trabajador no recibe la remuneración económica que considera justa por la prestación de su trabajo, puede provocar la desmotivación del personal con el consecuente impacto en su productividad. También la rotación del personal se incrementa y normalmente va empezando por los mejores. También dificulta el reclutamiento del personal competente y la imagen de la empresa se va deteriorando. Y también se fomentan los favoritismos y las discriminaciones.